Muy buenos días, Dios te bendiga, bendiciones, saludos a todos, que la paz de Cristo siempre los acompañe. Hoy estamos de vuelta para seguir estudiando el libro de Deuteronomio, en este caso el capítulo número 10. Y es un estudio muy interesante, vamos a estar hablando con respecto a la ley de Dios, la obediencia y la justicia de Cristo. El título de nuestro estudio, se lo voy a poner en pantalla, es El clamor del cielo. Nosotros vamos a estar estudiando e investigando cuál es este clamor que el cielo está haciendo. Pero antes de empezar a estudiar la palabra de Dios, te invito por favor a que te unas conmigo en esta oración. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Padre por la bendición de poder estudiar tu palabra, las sagradas escrituras. Estamos pidiendo la unción de tu Santo Espíritu. Guía este estudio y que sea de bendición para aquellos corazones que están buscando la verdad. Y al mismo tiempo, para nosotros que estamos escuchando y leyendo. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el clamor del cielo. Vamos a estar analizando el capítulo número 10 del libro de Deuteronomio. Es un llamado solemne que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Y vamos nosotros a estudiar y ver cuánto hoy nos es necesidad a nosotros entender este tema con respecto a la ley, la justicia de Cristo, la obediencia, etc. Israel había quebrantado la ley de Dios con el becerro de oro, pero Jehová en misericordia renovó el pacto. No obstante, hoy hay muchos que quebrantan la ley de Dios levantando diferentes ídolos en sus vidas. Y aquí encontramos la unión perfecta de justicia y gracia, de obediencia y amor de la ley y Cristo mismo. Primeramente, hermanos, así como el Israel estuvo frente al monte con las segundas tablas que Dios le entregó a Moisés, hoy el pueblo de Dios está llamado a recibir la ley en el corazón por medio de Cristo mediante un segundo derramamiento del Espíritu de Dios, así como fue en el Pentecostés. Y algo interesante que vamos a estar notando específicamente hacia el final es que hay un llamado en especial para el remanente. No estamos hablando del pueblo de Dios en general, sino estamos hablando un llamado especial para el remanente en estos últimos días. Número 1, nosotros podemos ver en los primeros 5 versículos del capítulo 10 que Dios restaura el pacto y restaura restaura el pacto y le entrega por así decir, las piedras, las tablas con su ley de nuevo al pueblo. Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 10 para nosotros ir entrando entonces en el tema. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate de 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, 10 mandamientos que os había hablado Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están como Jehová me mandó. ¿Quién está hablando en estos primeros 5 versículos? Está hablando Moisés. Moisés está hablando, le está contando al pueblo lo que sucedió, la conversación que tuvo con Dios, qué fue lo que Dios pidió de él y qué fue lo que él hizo, exactamente lo que Dios le dijo. Vemos nosotros el énfasis de que Israel quebró la ley, pero Dios la reescribe, ¿verdad? Y entrega, en este caso, gracia, una gracia restauradora. Así también Cristo, el Hijo de Dios, restaura lo que nosotros hemos quebrantado en nuestras vidas. Y eso lo podemos ver fácilmente dentro del Nuevo Testamento. Pero en específico, lo que está diciendo Pablo a la iglesia o la hermandad de Roma, aquellos que eran romanos, dice: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Cristo, hermanos, es la palabra hecha carne, de acuerdo a lo que fue declarado en Juan capítulo 1:14, el cumplimiento perfecto de la ley de Dios. Él vino para darnos una oportunidad para eliminar el pecado, derrotar y destruir el pecado y al mismo tiempo deshacer las obras de Satanás. Número 2, pasamos a lo que es el arca y el sacerdocio. Miren ustedes estos próximos 4 versículos que vamos a estar leyendo, el 6, el 7, el 8 y el 9, y noten cómo es que Dios entrega ahora, vamos a decir, instrucción, sabiduría para cómo el pueblo debía de seguir avanzando después de lo que había sucedido en el pasado. Dice que después partieron los hijos de Israel de Berot Bene Jacán a Moserá, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo hizo sacerdote a Eleazar su hijo. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de muchas aguas. En el tiempo Jehová apartó la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy, por la cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios te dijo. Vemos nosotros que el arca contenía la ley. Cristo es el verdadero arca viviente hoy, porque en él está la plenitud de esta ley, de acuerdo a Mateo 5:17. Y de acuerdo al texto en Deuteronomio, vemos que los levitas servían como sacerdotes, pero hoy tenemos un sumo sacerdote eterno. En Hebreos 4:14 nos dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Si existe un sumo sacerdote, existen otros sacerdotes que están presentes para ayudar a la obra del sumo sacerdote. Y de acuerdo a lo que estábamos leyendo en Deuteronomio, vemos nosotros que la tribu de Leví fue apartada específicamente para servir a Dios a través del sacerdocio. Hoy nosotros, bajo la orden del Melquisedec, que es por la cual es la orden superior a la levita, es por así decir, la principal, ¿verdad? De la cual se saca la copia, que es la orden de Leví. Vemos nosotros que a través de la orden de Melquisedec, donde Cristo es el sumo sacerdote, también los ministros de hoy entran bajo esta orden para servir en el ministerio. Así como los levitas, nosotros también tenemos a Jehová como nuestra herencia. Salmos 16, versículo 5. Ahora, número 3, lo que Dios pide de nosotros. Miren ustedes ahora en estos próximos 2 versículos, lo que Dios está pidiendo del pueblo, que es el mismo pedido que hoy nosotros recibimos para la consagración. Dice la palabra de Dios: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Si ustedes notan, estas son las mismas palabras las cuales Cristo responde cuando viene el conocedor de la ley en el Nuevo Testamento. Me parece que es Mateo 26, y puede ser que me equivoque, estoy citando mal el capítulo, pero me parece que es en Mateo 26 donde se le hace la pregunta a Cristo: ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Perdón, no es Mateo 26, Mateo 22, ¿verdad? Mateo 22. Le preguntan a Cristo. Recuerden que tuvo una conversación con los saduceos, con los fariseos, y ahora viene que es conocedor de la ley, y dice: maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y Cristo cita Deuteronomio, lo dice claramente, dice, ama a Dios con todo tu corazón, como lo estamos viendo aquí, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Y nosotros vemos que Cristo le dice que el segundo es similar al primero, ¿verdad? Y es amar al prójimo como a ti mismo. Vemos nosotros que Dios pide de su pueblo, Él está pidiendo un sacrificio real, un sacrificio profundo, un sacrificio completo. No estos sacrificios vacíos a los cuales, desgraciadamente, el pueblo de Dios en aquel tiempo de Israel y también el de hoy están poniendo su fe. Son sacrificios vacíos, ¿verdad? Dios está pidiendo amor, entrega, devoción. Él está pidiendo temor reverente, obediencia sincera. Él está pidiendo una relación íntima con sus seguidores, con sus fieles, con su pueblo.
¿verdad? Jesús mismo lo reafirmó. En Juan 14:15, Cristo declaró: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y en el versículo 21 al 23 vemos nosotros que Él vuelve a declarar lo mismo: si vosotros me amáis, guardaréis mis mandamientos, y el Padre y yo vendremos y moraremos en vosotros. Para que Dios pueda habitar en sus criaturas, en su pueblo, el pueblo tiene que estar entregado en mente, carácter y espíritu, ¿verdad? Porque ¿cómo es que Dios, el ser creador de todo el universo, y su Hijo pueden habitar en nosotros mediante su palabra? ¿Verdad? No vayan a estar confundiendo con el espiritismo moderno, que son partículas de Dios o parte de Dios que está en nosotros. No, estamos hablando que Dios habita en su pueblo mediante su palabra, mediante la obediencia a los 10 mandamientos, mediante la obediencia a las sagradas escrituras. Dios puede morar, pero para poder morar el carácter tiene que ser transformado, el carácter tiene que ser cambiado, y tiene que ser un cambio y una transformación genuina. La obediencia no es un yugo, sino una obediencia. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Esto más o menos es para recapitular o mostrar la evidencia bíblica de lo que estábamos hablando. Si seguimos leyendo en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio, vemos nosotros que el Dios de los cielos escoge a su pueblo. Dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Vemos nosotros, hermanos, que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad?, es el Dios dueño de todo el universo, y Él fue quien escogió a Israel. Hoy escoge a un remanente que guarda la fe en Cristo y sus mandamientos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Vemos nosotros que también la elección de Dios no es favoritismo. Vemos que es un llamado a reflejar su carácter. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14. Número 5, vamos a hablar un poco de la circuncisión del corazón, ya que en el versículo 16 menciona: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. No basta con ritos externos, y hoy en día existen ritos externos. Muchos tornan lo que sería su vida, su vestimenta, su alimentación, su dieta, lo convierten en ritos externos. Hermanos, nosotros debemos de vivir con un corazón transformado, y que todas estas cosas que nosotros hacemos sea solamente para glorificar el nombre, no para glorificarnos a nosotros mismos. Dios quiere un corazón transformado, entregado. Pablo lo explica bien en Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra. Esto se cumple en Cristo. En Hebreos capítulo 8:10 dice que este es el pacto que haré, y más adelante dice: daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Ahora, vamos a seguir leyendo Deuteronomios capítulo 10, versículos 17 al 19. Dice la palabra de Dios, versículos 17 al 19: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Si ustedes están notando, este lenguaje es muy parecido al segundo mandamiento, que es muy parecido al primero, ¿verdad? Lo único es que vemos la palabra extranjero en vez de la palabra vecino, pero casi que tiene el mismo significado. Y recomiendo mucho que escuchen el tema que mi padre compartió por nuestro canal de medianoche, titulado El Buen Samaritano, para que puedan entender a más profundidad lo que verdaderamente es el cumplimiento de este segundo mandamiento. Vemos nosotros, número 1, que Dios es justo y misericordioso, por lo tanto el pueblo de Él tiene que estar practicando este mismo espíritu de justicia y misericordia. La verdadera religión se refleja en defender al débil, al pobre y al extranjero, de acuerdo a Santiago, capítulo 1, versículo 27. Cristo mismo practicó esta justicia. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, de acuerdo a lo registrado en Lucas capítulo 4, versículo 18. Del versículo 20 al 22 vemos nosotros que clama a Jehová.
tu alabanza y tu Dios. Dice, a Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él le seguirás, por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles. Tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Vemos nosotros que Israel comenzó con 70 personas, pero Dios lo multiplicó como las estrellas. El mismo poder que los multiplicó nos llevará hasta el fin. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tal lo que está registrado en Romanos capítulo 8, versículo 31. El llamado es a seguir solo a Dios, no a los ídolos de este mundo, porque Él es nuestra alabanza. Y sabemos nosotros que Pablo él estaba advirtiendo a Timoteo con respecto a lo que iba a suceder para estos últimos días, de cómo los hombres iban a buscar maestros que estuvieran enseñando las mismas concupiscencias que estos hombres estaban buscando o que ellos no querían parar de practicar. Vemos nosotros que ese es el problema de la iglesia, que se entrega a los maestros, se entrega a la idolatría mediante su propio pensamiento o al defender su propio pensamiento y ponerlo por encima de un escrito. Por ejemplo, hoy muchas personas creen en ciertas doctrinas que no están escritas. No existe la palabra, no existe la lógica, no existe el razonamiento, no existe ni siquiera la más mínima pista de qué es exactamente como ellos lo describen o creen. No obstante, lo hacen y lo creen porque la iglesia lo declara, o porque el pastor lo declara, o porque es lo que han leído, o porque es lo que supuestamente se ha entendido. Hermanos, la verdad siempre puede resistir la prueba de ser comprobada. Si alguien va a cuestionar la verdad siempre va a sobrevivir. La mentira no. Y no hay nada de malo con nosotros pedirle a Jehová que nos muestre a través de la palabra la verdad y cuestionar lo que estamos leyendo y preguntarle a nuestro Padre Celestial, ayúdanos a entender la verdad, ayúdanos a ver la verdad, ayúdanos a recibir la verdad, ayúdanos a vivir de acuerdo a la verdad. Si nosotros hacemos esto, Dios va a responder. Dios va a responder y Él va a mostrar el camino. Recuerden que Cristo dijo, yo soy la verdad, la vida, ¿verdad? Y el camino. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, si nosotros queremos alcanzar la vida eterna es, dice Cristo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y de acuerdo al profeta Jeremías en capítulo 9, versículos 23 y 24, la única gloria del hombre, de acuerdo a lo que declara Jehová, que no se gloríe el rico, que no se gloríe el sabio, mas aquel que se vaya a gloriar, que se gloríe de una sola cosa, y es en conocer, que conozcamos a Dios y en entender a Dios. Entonces, el conocer y entender a Dios es en esencia la vida eterna. Y esa vida eterna es en esencia el conocimiento y la relación con Cristo y su Padre. Entonces, al nosotros entender esto, veremos que entablamos una conversación cuando estamos nosotros haciéndole preguntas o cuestionando a la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué es que dice esto? ¿Por qué es que dice lo otro? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? ¿Cómo se debe de entender este texto? Al nosotros entablar esta conversación con la Biblia, Dios va a responder mediante su misma palabra. La palabra se interpreta por sí sola. El llamado es, una vez más, a seguir a Dios y no a los ídolos de este mundo, como el concepto y en este caso la filosofía. Vemos nosotros entonces, hermanos, que en Deuteronomio 10 une la ley y la gracia. Vemos nosotros que la ley fue quebrada por el pueblo de Dios el tiempo pasado, hoy también la ley está siendo quebrada por muchos de nosotros. Dios puede restaurar su ley en nuestros corazones, Dios puede restaurar su poder en nuestras vidas. El pueblo fue rebelde, pero Dios les dio un nuevo corazón. La circuncisión no es más la señal en el prepulcio. Recuerden que la circuncisión, el primer pacto no era la circuncisión, no. La circuncisión era una señal de ese pacto que Dios restaura. Y hoy nosotros tenemos que ser circuncidados, ¿dónde? En el corazón, ¿verdad? Hoy nosotros guardamos el sábado, guardamos los 10 mandamientos. Esto es la señal de que somos pueblo de Dios, pero no es en esencia lo que compone al pueblo de Dios. Tenemos que entender este lenguaje. Una cosa es la señal, la otra es el cumplimiento de lo que es en realidad. Entonces vemos nosotros que tanto los 10 mandamientos como el sábado
Nosotros obedecemos a Dios porque amamos a Dios. Él lo pide de nosotros, amar a Dios con todo tu corazón y tenerle temor. Y esto es lo que nos hace señal o se hace señal para con los demás de que nosotros somos parte del pueblo de Dios. Dice que Cristo vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla y escribirla en nuestros corazones. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué fue que Cristo se entregó por nosotros? Por el cumplimiento de la ley, ¿verdad? La obediencia no es una carga, en realidad es la bendición de vivir en pacto con el Dios del cielo. Hoy Él te dice, sin cursidad tu corazón, anda en mis caminos y yo seré tu Dios y tu alabanza. Vamos a ver algunas citas ahora de la inspiración antes de cerrar nuestro estudio con respecto a lo que es Deuteronomio capítulo 10, donde vemos nosotros el clamor que hace el cielo. Es un clamor hacia la obediencia, es un clamor hacia la vida santa, es un clamor hacia la consagración. Esta cita se encuentra en el Ministerio de Curación, páginas 396 y 398. Dice lo siguiente, una escritora, sierva del Señor, inspirada por el Espíritu, nos habla y nos dice que los jóvenes se inculquen la idea de que no se pertenecen a sí, ¿verdad? Y esto es esencial. Aquel que ama se sacrifica. Si tú te sacrificas es porque tú entregas todo lo que es tuyo por amor a alguien. En este caso, si nosotros estamos entregados a Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos. En realidad, aunque no estemos entregados a Dios, nuestra vida no le pertenece a nosotros mismos. Todo lo que nosotros somos, tenemos y hemos recibido pertenece a Dios. Pero bueno, aquí en el ámbito ahora espiritual, recuerden que estamos haciendo el llamado hacia el remanente, ¿verdad? Dice que los jóvenes inculquen la idea de que no se pertenecen a sí mismos, pertenecen a Cristo. Son la compra de su sangre, el derecho de su amor. Viven porque Él los guarda con su poder. Su tiempo, su fuerza y sus capacidades son suyas para que las desarrollen, las capaciten y las usen para Él. Después de los seres angelicales, la familia humana, formada a imagen de Dios, es la más noble de sus obras creadas. Dios desea que llegue a ser todo lo que Él les ha permitido ser y que den lo mejor de sí con los poderes que les ha dado. La vida es misteriosa y sagrada. Es la manifestación de Dios mismo, la fuente de toda vida. Sus oportunidades son preciosas y debemos aprovecharlas con ahínco. Una vez perdidas, se pierden para siempre. Dios nos presenta la eternidad con sus solemnes realidades. Permite comprender temas inmortales e imperecederos. Presenta una verdad valiosa y ennoblecedora para que avancemos por un camino seguro y estable, en pos de un objetivo que merece el compromiso sincero de todas nuestras capacidades. Dios mira la diminuta semilla que Él mismo formó y ve en ella la hermosa flor, el arbusto o el árbol alto y extenso. Así también ve las posibilidades en cada ser humano. Estamos aquí con un propósito. Dios nos ha dado su plan para nuestra vida y desea que alcancemos el máximo desarrollo. Desea que crezcamos constantemente en santidad, felicidad y utilidad. Y esto es exactamente, voy a buscar aquí rapidito para ustedes, lo que estábamos leyendo en el versículo 12 y 13. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. ¿Por qué muchos van a creer que Dios va a pedir tanto de nosotros que guardemos para después que supuestamente que Cristo en esta tierra lo esté abrogando o esté pisoteando? No, hermanos. No caigamos en ese rol, en ese engaño de Satanás, donde él sí odia la ley de Dios porque él no quiere someterse a Dios, a su propio pensamiento. Por ejemplo, en un hogar, en una casa, cuando una pareja se casan, ¿verdad? El marido tiene leyes hacia la esposa y la esposa tiene leyes hacia el marido. Esto fue algo que mi padre Eugenio estaba compartiendo con nuestra iglesia no hace mucho. Y verdaderamente no existe un documento, un papel, donde mi esposa vea en casa dónde es que están todas las leyes que yo le tengo a ella. O sea, ella los lleva con ella, donde sea que ella está.
porque ella sabe que, o sea, yo la amo, ella me ama, y así como ella también tiene leyes hacia mí, yo tengo leyes hacia ella. Ese amor mutuo es lo que conlleva a que donde sea que cada uno de nosotros esté, en el caso donde sea que yo esté o que ella está, ¿verdad? Ahí también están esas leyes. Él no tiene que estar repitiéndome cada 5 minutos: no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes mirar esto, no puedes mirar lo otro, no puedes buscar esto, no puedes buscar lo otro. O sea, ya yo sé, porque hemos hablado, porque nos conocemos, conozco los límites, conozco lo que la puede herir. Si verdaderamente yo la amo, yo no estaría yendo en contra de esas leyes. Es lo mismo que Dios quiere con nosotros. Él quiere que donde sea que nosotros estemos, su ley esté en nuestros corazones y esté en nuestras mentes. Es lo mismo que Él pide de su pueblo. Esta otra y última cita se encuentra en el manuscrito número 14, escrito en el año 1901, también puesto en Mensajes Selectos 2, y tiene que ver con la Gran Comisión. Miren ustedes lo que dice la hermana White. Todo lo relacionado con la causa de Dios es sagrado, y así debe ser considerado por su pueblo. Los consejos que se refieren a la causa de Dios son sagrados. Cristo dio su vida para llevar a un mundo pecador el arrepentimiento. Quienes están imbuidos del Espíritu que moró en Cristo trabajarán como labradores de Dios, cuidando su viña. No trabajarán simplemente en los lugares que elijan. Deben ser administradores sabios y obreros fieles, teniendo como su mayor propósito cumplir la comisión que Cristo le dio. Justo antes de su ascensión, el Salvador dijo a sus discípulos que, comenzando en Jerusalén, debían ir a todas las naciones, tribus y lenguas y pueblos, y añadió: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del Mateo capítulo 28, versículo. Es lo que nosotros estamos viendo. Cristo entrega la misión de ir y predicar y hacer discípulos y bautizar, y vemos nosotros que es de traer las buenas nuevas, el evangelio, al mundo entero. Pero Él no está diciendo vayan solos y háganlo mediante su fuerza. No, dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que en Zacarías 4, cuando se está llamando a Josué, el sumo sacerdote, y a Zorobabel, en aquel tiempo era, por así decir, el líder, estaba frente al pueblo de Dios, a través del profeta Zacarías, Dios declara: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y esto es el mismo principio que nosotros estamos viendo en este capítulo 10 del libro de Deuteronomio. Hermanos, Dios no nos pide sacrificios imposibles, una vez más nos pide sacrificios vacíos. Él no está pidiendo que nosotros hagamos las cosas por hacerlas. Él pide un corazón humilde y obediente. Él dice, una vez más, volvemos a enfatizar los versículos 2 y 13 de Deuteronomio 10. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Estás practicando una vida consagrada, estás practicando una dieta apropiada, hazlo por temor a Jehová. Hazlo porque tú quieres andar en sus caminos. Hazlo porque tú lo amas. Hazlo porque tú quieres servir a Dios con todo tu corazón. Hazlo porque tú lo haces verdaderamente, genuinamente. ¿Verdad? Tú guardas los mandamientos de Jehová y sus estatutos que Él prescribe hoy. No lo estás haciendo porque simplemente es una obligación. No lo estás haciendo porque simplemente hay que hacerlo. No lo estás haciendo simplemente porque es lo que se esperaría de ti o porque otros esperarían esto de ti. No, tú lo estás haciendo porque tú amas a Jehová. Y ese es el punto de aquellos que queremos guardar los 10 mandamientos, que queremos guardar la ley de Dios. No se trata de hacerlo porque nosotros queremos. En realidad, nada bueno sale del hombre. Lo hacemos porque Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. La verdadera obediencia nace del amor. El que ama a Cristo guarda sus mandamientos. La verdadera justicia se refleja en la misericordia, de defender al débil, en amar al extranjero, en hacer lo que es recto, aunque el mundo haga lo contrario. Pero esto no lo podemos hacer en nuestra carne, hermano. Necesitamos dejar que Cristo viva en nosotros. Por eso, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Así que, hermanos, ¿cuál es el clamor del cielo? Ama, obedece y vive en Cristo. Espero que este estudio haya sido de gran bendición. El poder nosotros estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y ver cuál es el clamor del cielo que Dios nos está haciendo para nosotros poder vivir una vida consagrada y dedicada a Él como se debe y como Dios merece que el pueblo
que ha recibido tanto amor y tanta lealtad, también le sea leal a su. Así que, hermanos, vamos a terminar con unas palabras de oración, ¿verdad? Vamos a agradecerle a Dios por este estudio con respecto a Deuteronomio capítulo 10, el clamor del cielo. Así que únete conmigo para cerrar este estudio con estas palabras. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y porque tú has prometido enviar a tu Hijo y que tu Hijo, mediante su Espíritu, mora en nuestros corazones y en nuestra mente. Gracias porque a través de tu palabra esto puede llegar a ser una realidad. Padre, al leer este capítulo de Deuteronomio capítulo 10, podemos ver que tú eres un amor de misericordia. Que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que ha entregado muchos beneficios, muchas bendiciones a su pueblo. Por lo tanto, Padre, estamos pidiendo que tú nos ayudes a serte sinceros, a ser genuinos en nuestra conversión y en nuestras vidas y poder estar entregados a tu obra de la forma apropiada y correcta. Que podamos nosotros obedecerte no porque hay un bien en nosotros, sino porque Cristo, tu Hijo amado, mora en nosotros, Padre. Queremos que esto se haga una realidad. Y te pedimos estas cosas no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, fue un placer el poder estar compartiendo con ustedes una vez más esta serie de estudios. Que Dios me los bendiga grandemente. Un saludo para todos. Que Dios me los bendiga. Que la paz de Cristo siempre los acompañe. Y me despido con mi palabra favorita, Maranata.